Jesús había entrado en una de las ciudades del norte de Israel, en la región de Galilea. Era la época de mayor popularidad de Jesús y más en la zona de Galilea. La gente lo conocía a Jesús por sus enseñanzas. Ya hacía más de un año que estaba enseñando y la gente ya lo conocía, ya había escuchado sus enseñanzas. También lo conocían, por supuesto, por los milagros de multiplicación de alimentos, los milagros de las pescas que se habían realizado allí en los lagos del norte de Galilea. También por los milagros de sanidad que había hecho el Señor. Y especialmente cuando Jesús iba a Galilea, cuando iba a las ciudades de Galilea, lo seguía mucha gente. Siempre que entraba en una ciudad, una multitud lo seguía. Y cuando él iba entrando en la ciudad, ya la gente entraba en conocimiento que venía Jesucristo y ya empezaba a juntarse la gente y lo acompañaban en su entrada a las ciudades y lo iban escuchando, iban acompañando esa entrada de Jesús a la ciudad. Y dice la Biblia que cuando Jesús llegó a una de estas ciudades, la gente lo recibió con gozo, lo recibió con alegría. Algunos le seguían para escuchar lo que enseñaban, otros le seguían para pedirle por alguna necesidad que tenían. Otros le preguntaban a Jesús sobre diferentes temas. Y todo era entusiasmo y alegría cuando Jesús iba entrando en esas ciudades. Se formaba un revuelo bárbaro cuando Jesús iba entrando. Pero en medio de ese revuelo, cuando Jesús está entrando en esa ciudad, viene corriendo un hombre y se postra a los pies de Jesús. Dice la Biblia, a este hombre la Biblia lo define como un principal de la sinagoga. Era un hombre muy importante. Este hombre se llamaba Jairo y vivía allí en una de esas ciudades del norte de Israel. Era un hombre respetado por toda la gente de la ciudad. Este hombre tenía una hija de 12 años, una única hija de 12 años. Y no sabemos qué enfermedad tenía la niña, pero dice la Biblia que se estaba muriendo. Esta niña se estaba muriendo, ya estaba agonizando. Y viene Jairo, este hombre importante de la ciudad, importante de la sinagoga, viene corriendo y se arrodilla a los pies de Jesús en medio de la multitud y le pide a Jesús que vaya a su casa a sanar a su hija. Seguramente enseguida Jesús puso rumbo, quizás iba para allá, pero puso rumbo para allá para ir hacia la casa de este hombre y aceleró el paso y toda la multitud aceleró el paso siguiendo a Jesús. Y mientras están yendo para sanar a esa niña de 12 años que estaba agonizando, sucede lo siguiente que dice en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 42. Y mientras iba, la multitud le oprimía, lo apretaban, porque eran muchos los que lo estaban siguiendo. Versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué impresionante lo que vivió esta mujer en ese momento. Esta mujer y todos los que estaban en ese lugar en este momento. Era un momento de desesperación. Había una niña de 12 años que se estaba muriendo. Era un momento de desesperación. Jairo viene y se arrodilla delante de Jesús pidiéndole que vaya urgente a su casa. Y mientras Jesús está en eso, mientras la gente lo oprimía y lo rodeaba,
En ese momento viene la mujer por detrás y sin que nadie se diera cuenta, toca el manto de Jesús con el propósito de ser sanada de una enfermedad que la azotaba. Una enfermedad que hacía 12 años que tenía esta mujer. Evidentemente, mantener cualquier enfermedad durante 12 años ya es un tema complicado, ya es una situación difícil de llevar. Pero no solo estaba el tema de la enfermedad, no era solamente el tema de la dolencia que tenía esta mujer. No se nos habla de los dolores que sufría, pero seguramente tendría algunos dolores. En el Evangelio de Marcos se nos dice, además de esto, que había sufrido mucho de los médicos. Esto quiere decir que los tratamientos que se le habían hecho a esta mujer eran muy dolorosos. Evidentemente, esta mujer quería solucionar este tema y para solucionarlo tuvo que hacer tratamientos dolorosos. Y para peor, no se había sanado, no se había curado. Por otro lado, dice Lucas que había gastado todo lo que tenían médicos. No era solo la enfermedad y la frustración de no haber sido sanada, de no haberse curado de esa enfermedad, sino que la enfermedad la había llevado a la pobreza económica. Ahora pensemos en el tipo de enfermedad que tenía esta mujer. Dice que tenía una hemorragia que era constante durante esos 12 meses. No sabemos la situación del dolor, pero sí podemos saber la incomodidad de esa hemorragia. El estar cuidándose cada día de que no se le notara, cada vez que salía a la calle, cada vez que tenía que hacer algo o estaba delante de otras personas. La situación social y religiosa de esta mujer era muy complicada. La ley judía, que estaba vigente en ese momento, establecía que esta enfermedad le daba muchas limitaciones a esta mujer. Si nosotros leemos en Levítico capítulo 15, versículos 19 al 27, vamos a ver lo que indicaba la ley para estas enfermedades. No lo vamos a leer ahora, pero les cuento. Entre otras cosas dice que todo lugar donde se sentaba esta mujer o donde se acostaba esta mujer se transformaba en algo inmundo. Así lo describe la Biblia. Quiere decir que era algo que estaba ya manchado delante de Dios. Toda aquella persona que tocaba algo donde se había sentado esta mujer o donde se había acostado esta mujer se transformaba en una persona inmunda y tenía que ir y lavarse y lavar sus ropas. Y a pesar de que se lavara y lavara sus ropas y se las cambiara, iba a permanecer inmundo hasta la noche la persona que tocara todo el lugar donde había tocado esta mujer. Esto no era un capricho de la ley judía, tampoco era una ley machista. En aquella época había el porqué de este tipo de leyes que Dios le había indicado al pueblo de Israel. Pero vemos entonces que esta enfermedad que tenía esta mujer la limitaba mucho. Limitaba sus relaciones sociales, limitaba su vida espiritual, su vida religiosa. Esta enfermedad limitaba a las personas que convivían con ella. Prácticamente no podían tener contacto con ella. Tenía una vida muy restringida esta mujer. Imagínense los que vivían en su misma casa. No podían tocar su silla, no podían tocar su cama. Si la mujer apoyaba alguna ropa de ella en algún lugar, ese lugar quedaba inmundo hasta la noche. Nadie lo podía tocar. Si tenía un esposo, la vida con su esposo era totalmente restringida también en todo sentido. Esta mujer no debería de haber estado en medio de la multitud, porque en medio de la multitud donde todo se oprimía y donde se tocaban unos a otros, cualquiera que rozara a esta mujer, cualquiera que tocara sus ropas, iba a quedar inmundo, por lo menos hasta la noche. Pero ella tenía el deseo de llegar hasta Jesús y tenía el deseo de tocar a Jesús. Y eso fue lo que movió a esta mujer a estar en ese lugar. Ahora, miren este detalle. La mujer no vino a pedirle a Jesús que la sanara. No vino a pedirle a Jesús que la sanara. Ni siquiera vino por el costado de Jesús. Dice el versículo 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ni siquiera tocó el cuerpo de Jesús, tocó el borde
de su manto. La mujer vino por detrás para que nadie pudiera verla, para que nadie pudiera darse cuenta de quién era ella. Porque si alguien se daba cuenta de quién era ella, seguramente se hubieran abierto todos y la hubieran dicho, yo la conozco a ella, tiene tal enfermedad. Había mucho prejuicio en aquella época con este tipo de enfermedades. Por eso esta mujer tuvo que venir de atrás a tocar a Jesús. Había mucho prejuicio con lo que sucedía con las personas que tenían estas enfermedades. Como hay prejuicios hoy también con respecto a algunas enfermedades. Es más, hoy quizás no tanto, pero hace algunos años atrás habían algunas enfermedades que no se nombraban. Yo me acuerdo que habían enfermedades que, no, tiene eso, sí, pero no se trataba de no nombrar las enfermedades. Y hasta el día de hoy hay algunas enfermedades que se tratan de no nombrar. Hace unos meses atrás, con una de las bebés que teníamos en casa, una señora pregunta, ¿y cómo se llama? Bueno, le dijimos el nombre. ¿Y es su hija? No, no es nuestra hija, es del INAU. ¿Y es sanita? Es sanita. Y va a estar más sana cuando se le vaya la sífilis y la tuberculosis. Y ya dio un paso para atrás. ¿Cómo? No se preocupe que no contagia. Ya nosotros también tenemos ciertos prejuicios con respecto a algunas enfermedades que todavía hay en nuestra época. Y la mujer insistía, pero esto, pero lo otro, nació con esas enfermedades, pero ya se le van a ir. Imagínense lo que era en aquella época este tipo de enfermedades. Imagínense los prejuicios que había en aquella época. ¿Por qué estará enferma? ¿Por qué Dios la habrá castigado con esto? ¿Qué habrá pasado en su vida que Dios le mandó esta enfermedad? Esta mujer entonces vino por detrás y tocó el manto de Jesús. No le pidió a Jesús que la sanara. Por lo general la gente venía y le pedía a Jesús, Señor, ten misericordia de mí, sáname, quítame esta enfermedad. O Jesús iba y le preguntaba a la persona qué le pasaba y lo sanaba en ese momento. Pero esta mujer ni le pide a Jesús, ni Jesús la ve, sino que ella toma la iniciativa de ir sin que nadie la viera y lo toca por detrás. En el relato de Marcos se nos dice por qué tocó a Jesús y por qué no le pidió que la sanara. En Marcos capítulo 5, versículo 27 dice, cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta mujer tenía plena confianza de que tocando tan solo a Jesús, su problema se iba a solucionar. Tenía la convicción de que lo que no habían podido hacer los médicos, lo podía hacer Jesús. Sin duda, la mayor virtud que tuvo esta mujer fue tener esa fe tan grande. Mi hermana, mi hermano, la mayor virtud que tuvo esta mujer fue tener esa fe tan grande. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros tener fe? ¿Cuánto nos cuesta confiar en el Señor? ¿Cuánto nos cuesta esperar en el Señor? Miren, cuando Jesús estaba en ese lugar, seguramente habían muchas personas que tocaban a Jesús. No fue solo esta mujer que tocaba a Jesús. Pedro le dijo al Señor, Señor, la gente te oprime, todo el mundo te está tocando. No es solamente esta mujer, no es solamente una persona que te toca. Quizás habían personas que tenían diferentes tipos de problemas y venían y tocaban a Jesús. Pero esta mujer tocó a Jesús con fe y tocó a Jesús con una fe verdadera. Tocó a Jesús con una fe sincera. Tocó a Jesús con la fe de un niño, como dice en alguna parte de la Escritura. Tocó a Jesús con la fe de poder confiar plenamente en lo que iba a suceder cuando tocara a Jesús. Y en ese momento Jesús dijo, en otro momento Jesús dijo en Mateo 17, versículo 20,
De cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Queridos, esto lo dijo Jesús, esto no lo estoy inventando yo. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Cuántos montes hay en nuestra vida? ¿Cuántos montes que se ponen delante de nuestro camino y nos cuesta cruzar y nos cuesta atravesar? El Señor dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le vas a decir a ese monte que se corra y el milagro va a suceder en tu vida. Esta mujer tuvo la convicción de que tocando a Jesús iba a pasar algo maravilloso en su vida. Ella dijo, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y yo quiero que noten esto también. No dice, seré sana. Seré salva. Quiere decir, yo sé que si toco el manto de Jesús, algo maravilloso va a pasar en mi vida. Seguramente me voy a sanar, pero lo más importante es que algo maravilloso va a hacer el Señor en mi vida. Y yo hoy, en esta mañana, te invito a que toques a Jesús. Pero te pregunto, ¿cómo vas a tocar a Jesús? Yo te pido que toques al Señor con fe. Capaz que el Señor hace algo bueno en vos. O quizás en una de esas te da lo que necesitas realmente. Pero cuando te acerques a tocar a Jesús, hacelo con la convicción de que siempre que tocamos al Señor con fe, algo bueno sucede en nuestra vida. Aunque el Señor no te conceda lo que vos estás esperando en ese momento, aunque no te conceda la sanidad que estaba esperando esta mujer, acércate y tocalo con fe. Porque siempre algo bueno pasa en nuestra vida cuando nosotros tocamos a Jesús con fe. Nada es igual una vez que tocamos a Jesús con fe. Y cuando digo tocar a Jesús no me refiero a tocarlo físicamente, porque eso es imposible. Vamos a la tumba donde fue puesto el cuerpo del Señor y ya no está el cuerpo. Ni siquiera sabemos cuál es la tumba donde fue puesto. Entonces es imposible tocarlo físicamente. Yo sé que hay algunas personas que besan una medallita, otros que tocan una escultura religiosa, algunos le besan el anillo al Papa, otros miran una pintura con devoción. Eso no es tocar a Jesús. Eso de ninguna manera es tocar a Jesús. Me refiero a tocar a Jesús espiritualmente. Me refiero a acercarnos a Jesús en mi vida espiritual. Acercarme a Jesús en oración. Acercarme a Jesús en devoción. Acercarme a Jesús en oración y ayuno. Acercarme a Jesús a través de la alabanza. Acercarme a Jesús a través de la lectura de su palabra, a través de escuchar cada día de su palabra. Y queridos, cuanto más nos acercamos a Jesús con fe, y lo tocamos a Jesús, siempre van a pasar cosas nuevas, cosas buenas en nuestra vida. Ahora es interesante también la actitud de la mujer al tocar a Jesús. Ella se dio cuenta que cuando lo tocó, se paró la fuente de la hemorragia. ¿A quién se lo contó? A nadie. No se lo contó a nadie. No manifestó la alegría en público para que los demás no se dieran cuenta. Seguramente estaba llena de gozo en ese momento, pero quiso pasar desapercibida. No se puso a saltar ni a festejar en ese momento. No se lo dijo ni a los que estaban a su lado. Quizás en ese momento la alegría fue tan grande que quedó impactada por lo que había pasado
y no atinó a decir nada. O quizás no dijo nada porque ella sabía que ella no debía de estar en medio de la multitud y ella no debía de estar en ese lugar donde la gente se agolpaba. Pero en ese momento Jesús se detiene. Esta mujer quiso pasar desapercibida, pero en ese momento Jesús, que había acelerado el paso para ir a sanar a la hija de Jairo, en ese momento Jesús se detiene y detiene completamente la marcha. Y Jesús pregunta: ¿quién me tocó? Y dice la Biblia que todos los que estaban alrededor dijeron, ¿qué dijeron? Yo no. Una manga de mentirosos, porque todos estaban tocando a Jesús. Pedro mismo dijo: la gente se agolpa. Y todos mintieron en ese momento y se miraban unos a otros como diciendo: fuiste vos, fuiste vos, fuiste vos. Y Pedro le dice: Señor, la gente se está agolpando aquí, ¿cómo vas a decir quién me tocó? Y Jesús empieza a mirar a la gente, como quien está en el medio de una multitud y perdió la billetera, y empieza a mirar a ver quién puede ser el que se haya quedado con la billetera. Y Pedro le dice esa frase que es una de las frases más cuerdas que encontramos en la Biblia: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? ¿Tenía razón o no tenía razón? Es una frase de las más cuerdas de la Biblia, podríamos decir. Señor, todos te tocaron. No pares de seguir para la casa de Jairo, porque vamos a perder el tiempo. Debe de haber sido un momento muy impactante para Jesús ese, el sentir que salía poder de él, como para parar y decir: ¿quién es el que tiene tanta fe como para robarme el poder en este momento? Quiero saber quién es el que hizo que saliera poder de mí. ¿Ustedes piensan que Jesús paró porque se disgustó por lo que había hecho la mujer? Jesús paró de alegría de encontrar una persona con tanta fe. A Jesús le agradó mucho cuando sale poder de Él, porque nosotros lo tocamos con fe. Mi hermana, mi hermano, a Jesús le agrada cuando nosotros hacemos que salga poder del Señor. Y es bueno que nos acostumbremos a hacer salir poder del Señor como lo hizo esta mujer. A veces somos tan parcos en nuestras oraciones. Vamos a orar por un tema, vamos a orar por una enfermedad, vamos a orar por una situación y empezamos orando así: Señor, si es tu voluntad. Para orar si es por la voluntad del Señor, ni ores, si ya sabes que se va a hacer la voluntad de Dios. Orá por lo que le vas a pedir al Señor, arrancá por lo que le vas a pedir al Señor. Señor, yo te pido esto. Si después querés terminar la oración diciendo: hágase tu voluntad, está perfecto. Pero arrancá pidiéndole lo que le vas a pedir al Señor. ¿Por qué paró Jesús? Porque la mujer quería pasar desapercibida y Jesús quería que esa mujer fuera un ejemplo. Jesús quería que esa mujer que vino por atrás fuera un ejemplo. Que esa mujer fuera un ejemplo para hace 2000 años los que estaban caminando por esa calle y para que fuera un ejemplo para nosotros en esta mañana. Y dice: entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Se dio cuenta que no había quedado oculta, porque fue la única que no mintió en ese momento. Todos dijeron: yo no te toqué. Pero ella fue la única que no mintió en ese momento. Y fue la única que dijo: fui yo. Levantó la mano y dijo: fui yo. Y dice que vino, ¿cómo vino ante Jesús? Temblando. Y se postró a sus pies. Quizás la mujer pensaba que Jesús estaba enojado porque ella le había robado
de su poder. Mejor dicho, ella pensaba que le había robado de su poder, pero no se le roba el poder al Señor. El Señor es el que está siempre dispuesto a darnos de su poder. A veces somos nosotros los que no oramos con fe para ver el poder de Dios. Y quizás esta mujer estaba pensando que Jesús estaba enojado y para justificarse le cuenta todo lo que había pasado delante de todo el pueblo que estaba ahí. Y seguramente había muchos que le hacían señas al Señor. Seguí para la casa de este que es un principal de la sinagoga. No te quedes conversando con esta mujer. Y la mujer le cuenta todo lo que había pasado. Pero Jesús, lejos de reclamarle algo a esta mujer, le dice: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Mi hermana, mi hermano, cuando nosotros tocamos con fe al Señor, se producen cosas maravillosas en nuestra vida. Pero lo que siempre pasa es que terminamos en paz. Cuando vos tocas al Señor con fe, yo no sé qué va a pasar, si se va a solucionar el tema o no. Algo bueno va a pasar, estoy seguro, pero lo más importante es que vas a terminar en paz. Y vas a tener paz. Cuando buscas al Señor con fe, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la alabanza, a través de su palabra, siempre terminás en paz. Y el Señor no solo le regaló la sanidad física, le regaló la salvación espiritual. ¿Por qué Jesús no quiso que esta mujer quedara? ¿Por qué Jesús quiso que esta mujer quedara en evidencia? ¿Por qué quiso que contara todo su pasado? Mi hermana, mi hermano, el testimonio tuyo y el mío muchas veces es lo que alimenta la fe de los demás. Y cuando vos te acostumbras a testificar de lo que Dios hizo en tu vida, sin darte cuenta estás alimentando la fe del que está al lado tuyo, del que está escuchando lo que vos le estás contando. Y eso va a ayudar a las otras personas a tener fe. No escondas tu testimonio, no escondas de contar lo que el Señor hizo en tu vida. No te dé vergüenza nunca de contar lo que Cristo ha hecho en tu vida. Eso puede ser muy útil para otras personas. Yo de todo corazón te invito a que toques a Jesús, pero que lo toques con fe. De todo corazón te invito a que toques al Señor con fe. No le pidas al Señor porque en una de esas te escucha y atiende tu pedido. Tampoco lo toques porque quizá justo hoy es el día. Toca al Señor con fe, con la convicción de que el Señor va a hacer algo importante en tu vida. Toca a Jesús teniendo la certeza de que el Señor va a bendecir tu vida. Vos tenés que pedirle con esta convicción a Dios. Y si por algún motivo Dios en este momento no te quiere conceder lo que vos le estás pidiendo, igual algo maravilloso va a pasar en tu vida. Y te aseguro que el Señor te va a dar paz. Y te aseguro que el Señor te va a dar fuerzas. Y te aseguro que el Señor te va a dar sabiduría para seguir esperando eso que le pediste al Señor. En Santiago capítulo 1, versículo 6 dice: pero pida con fe. Pida con fe. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. ¿Vieron que las olas van, llegan a la orilla y después vuelven para atrás y después otra vez van y nunca llegan a ningún lado? Siempre están yendo y viniendo. Y dice el versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si no le vas a pedir con fe, no pienses que vas a recibir algo del Señor. Dios quiera que esta mujer sea la inspiración para tu vida y para mi vida. Dios quiera que esta mujer sea lo que nos enseña a nosotros a pedirle al Señor. Que la fe inquebrantable de esta mujer se contagie en tu vida
y se contagie también en la mía. Que nos animemos a tocar a Jesús. Para tocarlo es necesario acercarnos, no lo podemos tocar de lejos. Tenemos que acercarnos al Señor para tocarlo. Esta mujer, si se hubiera quedado en la casa, no hubiera tocado al Señor. Si se hubiera quedado mirándolo desde lejos, no hubiera podido tocar al Señor. Para tocarlo a Jesús hay que acercarse a Él. Y te voy a decir algo, cuanto más cerca estás de Jesús, más cerca estás de tocarlo. Por eso yo te invito a que te acerques espiritualmente al Señor, que leas su palabra cada día, que lo busques cada mañana en tu vida, que dediques un buen tiempo a la oración, no solamente en la mañana, sino durante el día. Si es necesario y podés hacerlo, que hagas ayuno y oración por los temas de oración delante del Señor. Que compartas el tema de oración con otros cristianos. Que vengas a las reuniones de oración a poner tus temas de oración delante del Señor. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a inclinar los rostros. No vamos a orar en voz alta, vamos a orar nosotros y el Señor solamente. Vos y el Señor. No es necesario que escuche el que está al lado tuyo, el que está adelante, el que está atrás, solo vos y el Señor. Y yo te invito a que ores en este momento y te presentes delante del Señor. Y le pidas por tu necesidad. Puede ser un problema de salud, puede ser un problema familiar, puede ser un tema laboral. Pero que ores con fe. Oramos en silencio. Toca al Señor con fe en estos momentos. Sentite esa mujer que está tocando al Señor por detrás en este momento. Señor, gracias porque estás en medio nuestro, Señor. Gracias porque tu Espíritu está aquí, Señor. Señor, te hemos tocado cada uno de nosotros, Señor. Hemos traído nuestra necesidad delante de ti, Padre. Señor, gracias por el ejemplo de esta mujer que nos dejaste en tu palabra, Padre. Señor, queremos tener la fe que tuvo esta mujer. No queremos tener dudas, Señor, cuando estamos delante de ti.
Ayúdanos a acercarnos cada día más a ti, Señor. A tocarte, Señor. Y, Señor, que tu espíritu y tu poder se pueda ver en nuestras vidas, Padre. Que pueda ser un testimonio para los que están alrededor de nosotros. Señor, hay quienes te han orado por temas de salud. Hay quienes te han orado por temas laborales. Hay quienes te han orado por temas espirituales, por problemas familiares. Señor, hay quienes han puesto a sus hijos delante de ti en esta mañana. Señor, bendice la vida de cada uno de nosotros. Padre, que estés respondiendo a cada una de las necesidades. Y Señor, que durante esta semana podamos presentarnos como esta mujer delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.